Estamos clausurando la primera escuela de padres que se lleva a cabo en la Asociación El Refugio de la Niñez. Dentro de los temas que se lograron discutir en esta escuela, ¿cuáles son? Son varios temas, son 12 temas, de los cuales todos son de alguna manera muy importantes. Está, por ejemplo, el Sanando a mi niño interior, el proyecto de vida como familia, nuestras emociones. Está también el de la resiliencia, ¿verdad? El arte de levantarnos de nuestras caídas. Y entre de esta metodología tratamos de que sea participativa. ¿Cuál es el objetivo de esta capacitación? Brindarle algunos lineamientos a los padres para que dentro de la familia ellos puedan de alguna manera entender el proceso que cada adolescente pasa cuando está en recuperación por ser víctima de violencia sexual. ¿Cómo han sido escogidos los padres de familia para poder tener esta capacitación? ¿Cuál es la dinámica? En algunos de los casos son referidos por el Juzgado de Niñez, otros por Fiscalía de la Mujer y también algunos que PGN nos ha derivado los casos, ¿verdad?, para poderlos elegir. Ahorita sacamos a 13 padres de familia. Entre ellos hay algunos que son encargados, ¿verdad?, de las niñas y adolescentes que atiende la Asociación El Refugio de la Niñez. Cuéntame un poquito cómo ha sido la dinámica con ellos. ¿Ha sido bastante participativo? Muy participativos, a pesar de que la mayoría pues vienen del área urbana, pero el interés de aprender creo que es evidente en cada uno de ellos. Prácticamente esto viene a reforzar una mejor atención para los niños. Claro que sí, porque recordemos que el proceso de recuperación o de sanación de una niña o adolescente sobreviviente de víctimas de violencia sexual, muchas veces dentro de la familia no hay comprensión, ¿verdad? Porque no entendemos por qué es que la niña se comporta así o un adolescente, cuando si se les dan este tipo de charlas ya entienden ellos que es una secuela la que están viviendo. Por lo tanto, las comprenden un poquito más, las apoyan y aparte se les dan como otras herramientas para que puedan tener una mejor armonía dentro del hogar.